Amén. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 10. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Estamos en lo que es la orden de la salvación y les quiero compartir aquí en Romanos, donde Pablo nos da una orden de la salvación. Acompáñenme por favor al versículo 14. Romanos 10, 14. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Vieron una orden ahí? Entonces, si lo vemos en reversa, hay necesidad de que sean enviados. Si nos vamos en reversa, hay necesidad que esos que fuesen enviados prediquen. ¿Cierto? Y a los que se les predican, escuchen, que oigan. ¿Cierto? Y esos que escucharon, oyeron, que crean. ¿Para qué? Para que puedan, ¿qué? El versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Ese es el orden de la salvación en el contexto del Evangelio. En el contexto del Evangelio ya se habló de la presencia de Dios. Ya se habló de que eligió, que predestinó. Y también se habló de que llamó. ¿Cómo es que Él llama? Él llama a través de su Evangelio. Así es como Él llama. Acompáñenme por favor a Lucas 4. Lucas 4, empezando en el 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. Habla Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Escuchaste el llamado de Dios? El predicador anterior a mí dijo: Dios te llama a través del Espíritu Santo. No te resistas. Buenas nuevas. Te has de confundir pensando que está hablando de tus pies. nomás, yo soy un evangelista.
No más. No. Está hablando de los pies de nuestro Señor. Él es el que trae esas buenas nuevas. Él es el que vino con ese propósito, a traer ese evangelio. Él es. Vamos a Mateo 11. Versículo 28. Mateo 11, 28. Venid a mí. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Digo yo, ¿por qué me invita el Señor Jesucristo a venir? Venid a mí. Cuando el evangelio es creed el evangelio. Arrepentíos y creed el evangelio. ¿Por qué me dice a mí? Yo no sé si saben ustedes, yo soy mexicano. Si no parece. Acompáñenme a Isaías 65. Isaías 65. Amén. Vamos a ver el versículo 1. ¿65:1? ¿Ya estás, Carlos? Amén. Léelo alto, por favor. Dice la palabra del Señor de esta manera, Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Venid a mí, heme aquí. Yo soy mexicano, yo soy un gentil. Sangre judía no tengo, en absoluto, ninguna gota. Entonces a mí, a un gentil, me dice, venid. Tú no me buscaste, Carlos. Tú no me invocaste, Carlos. Tú no hiciste nada, Carlos, por llevar conmigo una relación. Por eso te digo, venid. ¿Qué quiere decir venid? Cree. Recibe. Come. Toma. Mira. Isaías 45:22. Confiesa. Escucha. Entra por la puerta. Toca la puerta. ¿De qué tantas maneras te tiene que decir a ti el Señor, venid a mí? ¿Qué tantas veces tienes que escuchar tú que Él, a ti, que eres hispano, latino, y no eres judío, Él te tiene que decir a ti, vine buscando a un pueblo que no me buscaba, que no me invocaba, que no tenía ningún interés en mí, y les dije, heme aquí, heme aquí. Venid todos los que están cansados y trabajados. Regresemos a Mateo 11. Empezando ahí en el versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros,
tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en cenizas. ¡Ay, ustedes los judíos! ¡Ay, ustedes los que conocen la palabra de Dios! ¡Ay, ustedes a los hispanos! Si se les hubiera dicho y hubieran visto lo que ven ustedes, se hubieran arrepentido. Se hubieran arrepentido. Estas ciudades no se arrepintieron y estas ciudades tienen la palabra de Dios. Y el decir ay quiere decir gran tristeza. Él está teniendo gran tristeza por su pueblo, el Señor Jesucristo. No es una amenaza. No es, mira cómo te va a ir cuando llegue tu papá. Es gran tristeza. Cuando llegó a Jerusalén, lloró. Gran tristeza porque el pueblo en Romanos dice en 10, habla de que era un pueblo rebelde que no lo quería recibir. Hermanos, no les estoy presentando un nuevo evangelio. Les estoy diciendo el evangelio que les toca a ustedes, hispanos. Son nuevas buenas a nosotros. A los judíos nomás son buenas. Desde Génesis, el judío sabe que viene un Mesías, un Redentor. No son nuevas, son nuevas para ti y para mí. A un pueblo que no lo buscaba, que no lo conocía, que no lo invocaba, esos somos nosotros. Ellos saben desde hace mucho tiempo que se les reveló. Y lo rechazaron. Por eso dice la palabra en Hechos. Pedro hablando dice, arrepentíos y convertíos. El evangelio para el judío. Tú desde hace mucho tienes tiempo que me revelé a ti. Te tienes que arrepentir. Tienes que darte esa vuelta. Tienes que ir a esas viejas, antiguas sendas de las cuales yo te he tomado de la mano y te he traído aquí. Pero nosotros somos externos a eso. No te vayas a creer un judío tú. No vayas a creer que este es tu mensaje. No vayas a creer que tú perteneces. Pero por la fe somos hijos de Abraham. Amén. ¡Wow! Justificados por la fe. ¿Cómo te conectaste a la herencia? Por fe. ¿Cómo fuiste justificado delante de Dios? Por la fe. Ahora sí, hermano, hermana, échate atrás y apropia esas promesas que están en el Viejo Testamento. Son tuyas ahora, que te ha hecho hijo, pero antes no eras más que un gentil, un bárbaro. Ni te podría decir samaritano, hermano, porque esos por lo menos tenían algo de sangre judía. Esos perrillos, ni eso éramos. El evangelio es algo muy nuevo a nosotros, hispanos, hermanos. Es un mensaje específico. Venid, venid, dice él, venid. Pueblo que no era mi pueblo. Ustedes y yo somos el pueblo que trae el celo al judío para levantar celo de él. ¿Cómo no te va a dar celo cuando el que no lo conocía, el que no lo buscaba, unos sinvergüenzas, pretos, zaparros, feos y todo lo que tú quieras,
y ellos escogidos. Él hizo una nación de un hombre y estuvo con esa nación toda una eternidad, y lo rechazaron y lo rechazaron. Arrepentíos. Estamos hablando en la orden de la salvación, de la conversión, si no te has dado cuenta. Hay que convertirse. Hay que convertirse. El judío lleva culpa más grande, hermanos, por el Calvario. Ellos sabían. Ellos sabían. Segunda de Corintios. Capítulo 7. Ahí está. Ven. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Hermano, hermana, es la mejor decisión que has hecho en tu vida. No tienes por qué arrepentirte. En el que tú le hayas permitido a Dios que continúe la obra que ya tiene una eternidad haciendo en tu corazón. No hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¡Ay de ti! Romanos capítulo 8, perdónenme, el 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué versículo es ese, hermano? 1, 2, y voy a leer ahora el 3 del capítulo 10. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, hermanas, ahí está dando Pablo su testimonio. Está hablando de algo que él experimentó. No está hablando de una manera distante del pueblo de Israel. Él te está diciendo: yo era ignorante a la justicia de Dios, y yo procedía y perseguía a la iglesia ignorante a la justicia de Dios, y mataba a los del camino en gran celo, ignorante hacia Dios. Vamos a ver qué hizo el Espíritu de Dios en este varón. Versículo 9, perdónenme, Romanos 9, primer versículo. Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Así te sientes por los perdidos, así te sientes por tus vecinos, así te sientes por los que están en tu casa que no tienen salvación. Ese es tu compromiso hacia el perdido, hacia el muerto. Así estás tú a punto a llegar y decir, como dice Pablo: porque deseara yo mismo ser anatema. Así te sientes a los perdidos, o dices: tú sabes que se merecen lo que les va a llegar. Ese me cae regordo, que se vaya al infierno. ¿Qué no dijo Pablo? Imitadme a mí. ¿Qué no te está invitando ahorita a que cambies tu corazón hacia los perdidos? A los que
a los católicos que buscan la justicia de Dios a través de obras, porque es una ignorancia. Da testimonio más adelante Pablo que lo hice sin saber, estaba yo ciego. La conversión de Pablo tiene todos los elementos necesarios: la fe, el arrepentimiento. Sí, Señor, yo me arrepiento todo el tiempo. Si los mexicanos nos arrepentimos. No hay hispano que yo no le he dado el evangelio y que me dice, pues sí, todos somos pecadores. No me he encontrado uno todavía. Romanos 2. Frankie, ayúdame por favor, del 1 al 8. Romanos 2, del 1 al 8. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿La cual? 8. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Gracias. Romanos 10:8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero ¿cómo se me va a llegar el día en el que se me va a llegar el arrepentimiento? ¿Cómo? Lutero se trastornaba emocional, físicamente, porque no lograba llegar a un arrepentimiento que él pensaba le iba a dar esa libertad, que le iba a dar ese perdón de pecado. Lo encontraban en las ventanas abiertas de donde vivía y estaba entrando el hielo, muerto lo encontraban y lo tenían que revivir a Lutero porque él quería arrepentirse. ¿Para qué? Complacer a Dios. ¿Y qué dice en Romanos? Primer capítulo, el versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que se da de latigazos, se encongela, se medio muerta, se da en el pecho, que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, porque dentro del evangelio, que es un mensaje, persona de fe, se revela, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio.
El Evangelio de Dios no es un mensaje humano. No es un cuento. El Evangelio de Dios no es información que una vez entró a tu oído, o que leíste, o que tocaste. El Evangelio de Dios es una biografía de un hombre escrita por otra persona. El Evangelio es una biografía de un hombre que vivió y fue escrita por otra persona. El Evangelio es una persona. Ese de los pies es Cristo. El Evangelio lo vivió Cristo. El Evangelio es Cristo. Y el que escribió esa biografía es el Espíritu Santo, que te regala la palabra a ti. Es el obsequio a la novia, la Biblia. No es un cuento que entró. Por eso, hermano y hermana, cuando tú compartes el Evangelio, quítate. No pienses que los pies hermosos son los tuyos. No creas tú que tú eres ese gran mensajero. Estás contando la historia que vivió, que padeció y que fue él levantado de entre los muertos. Eso es el Evangelio. Estás contando la historia de uno que vivió. No un cuento. No puntitos. Me tengo que asegurar de decir esto y les tengo que decir esto. Tú cuenta la historia del Señor Jesucristo y cómo transformó tu vida y vas a dar el Evangelio. Dice un amigo mío que ya falleció, dice, la palabra de Dios es la que salva almas. Estoy diciendo que la palabra de Dios anunciada, tal como la encuentras, no andes contando chistes ni cuentos, tal como la encuentras, es lo que trae fe. No es polvito mágico. No anda haciéndole así Dios, polvito mágico. El creer que la fe es y el oír. Así es como entra la fe a tu vida. No anda él despachando, lloviendo fe. Y el arrepentimiento lo hace el Espíritu Santo. Juan 16 nos dice que nos convence de pecado. ¿Tú crees que te puedes dar muchas veces en el pecho para complacer a Dios? ¿Sin fe? ¿Qué? Es imposible. No puedes. Date todos los golpes que tú quieras. Ni se va a dar cuenta. Esa fe viene a través de ese evangelio vivo. De esa historia de un varón que vivió y se abrieron los cielos para decir, este es mi hijo amado, con cual yo estoy bien complacido. Hagan lo que les dice. Por favor, no se queden admirados de lo que dijeron de Jesús. Hagan lo que dice. Ese es el evangelio. Hagan lo que el historial, la biografía, si lo crees verdadero, hagámoslo. Marcos 1. 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Dios Todopoderoso te manda a que creas. Te manda a que te arrepientas. Será opcional. Es un lujo cuando tú quieras. A ver si ahí en la cama en el hospital te das chance de arrepentirte. Es un mandato. ¿Qué dijo? Hoy, ahorita, en este momento. Hoy es el día de la salvación. Hoy, si lo estás escuchando hoy, no lo resistas más. Juan 5. Cinco, 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más, a la hora que te dice el de cierto, te está diciendo, te traigo un mensaje externo a ti, humano. Yo te estoy trayendo un mensaje a ti que fue elaborado allá. Esto no es de aquí. Esto es celestial, verdad, la puritita, divina verdad te estoy comunicando en este instante. Pon atención. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es hoy el día para ti, que dejas de rechazar. Es hoy el día que dejas de resistir. Una eternidad de que Dios te busca y Cristo te llama. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Unos hermanos en la orden de la salvación piensan que primero es regenerar el hombre porque está bien muerto. Y si no lo regeneras, si no le das vida nueva, si no nace de nuevo, no puede ser salvo. Son hermanos. Pero aquí nosotros creemos que, como les dije, no eres tú el de los pies bellos. Es Él. Porque si es Él, cuando estás dando el mensaje del Evangelio, van a oír la voz del Hijo de Dios. Y les digo en fe, los muertos oyen. Los muertos oyen. Él no te tiene que avivificar para que lo oigas. Lázaro, ven. Estaba chille y chille, María chille y chille, Marta un relajo y un argüende. Y la voz que pudo oír ese varón fue la de nuestro Señor. Amén. Jesucristo. Ojalá y que tú le hayas oído un día en tu vida. Que estés tú seguro que Él te habló. No un chango, no esto, un evangelista. Tú oíste la voz de Él. Cuando estabas muertos en tus pecados y en tus delitos. Y posiblemente aún continúas ahí. Y si no la oyes hoy, se te va a acabar el tiempo. Se te va a acabar. No vas a poder continuar. Y si te quedas rechazando la obra que Él tiene en gran amor, gran ternura, en gran paciencia. La orden de la salvación no tiene la condenación, hermanos. No es un componente. Porque Él no vino a juzgar al mundo. Te juzgas tú por rechazarlo a Él. Te juzgas tú porque no recibes la verdad. Tú te juzgas. Tú te juzgas. Cristo dijo, mi palabra es la que te juzga.
Hay que oír. Hay que oír. Hay gran necesidad de oír. Tienes que oír. Tienes que escuchar. Él te está hablando. Eres un hispano. Él no empezó hablándote a ti desde Génesis. Él te está hablando hoy. Hoy, hermano, hermana, escúchalo. Tú sabes cuando haces tú lo contrario a lo que Él te dice. Te está hablando, te está convenciendo el Espíritu Santo de pecado. Hazle caso. No te resistas. No le rechaces. Es una obra de amor. Es una vida, el evangelio de una persona perfecta y pura, que dio su vida, que pagó con su vida, que fue hecho pecado por ti y por mí. No es un cuento, no es una historia, no es información. Es un varón que se está entregando y se entregó a ti y a mí. Se dio para que yo dejara de vivir esa vana manera de vivir en muerte. Él me quiere dar vida. Él nos quiere dar vida. Hechos 26. Concluye su vida, Pablo. Una vida de ministerio. Bueno, vamos aquí en el medio. Vamos a regresar a otra parte de Pablo, aquí a Hechos 20. Hechos 20, Pablo nos da una vista. Dice el Hechos 20, el 21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio dado por el judío y el apóstol a los gentiles. Hermanos, el capítulo 10 de Romanos, este genio une el viejo y el nuevo, el judío con el gentil, y te abre una puerta derechita al cielo. Y te explica cómo puedes ser partidario de toda la historia por fe. Te redime, te adopta, te perdona, te limpia de pecado, te justifica y entras al pueblo elegido a través de Cristo. Ahora sí vamos a Hechos 26. El versículo 8 dice: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Oyen el sarcasmo? No por mí. ¿Oyen el sarcasmo ahí de Pablo? ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Será gran cosa que Dios levante a los muertos con el testimonio que nos da su creación? Será gran cosa. Romanos, quédense donde están. Romanos 10. Famosísimo, famosísimo. Dice el 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es del Señor y creías en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Aquí está el orden de la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice aquí, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos.
Pero si vamos a 4:24 del mismo libro, sino también con respecto a nosotros, luego lo leen en contexto, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él. No te deslumbres que Dios lo levantó. Yo sí creo que lo levantó entre los muertos. Yo sí creo. Y te quedas en lo que yo sí creo que lo levantó entre los muertos. Cree en Él. Él lo puede hacer todo. Cree en Él. Cree en Él. Él. No es gran cosa que Él lo levantó de entre los muertos, pero cree en Él. Que Él es quien es. Y Él dice y hace como Él dijo que iba a hacer. Y Él cumple sus promesas. Cree en Él. No en que lo levantó entre los muertos. Pero eso nos justifica. Somos justificados por eso. Ese es Romanos 4:25. Regresemos a Hechos 26. Hechos 26, acompáñenme al versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y a Jerusalén y a toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y yo me sentí bien gacho cuando supe que Cristo murió. ¿No? Ten cuidado con tus emociones. Ten cuidado con lo que sientes. ¿El corazón es qué? Engañoso. Ten cuidadito. ¿Qué dice? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esas obras ya están dadas de antemano para que andemos en ellas. Pídele que te diga cuál es su voluntad para que andes en ellas, para que digan, este varón se arrepintió. Este varón es un varón arrepentido. Yo veo. No está siempre chille, chille, llore, llore, pecho y pecho. En la cena del Señor es puro llore, 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 llore. Echándonos para atrás, el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás y a Dios, para que reciban por la fe en mi nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. La obra de la salvación es de Dios, totalmente de Dios. El que tú creas que tienes libre albedrío y le haces el gran favor en creer en Él, estás completamente equivocado. La gracia de Dios ha existido en toda la eternidad. La misericordia de Dios ha existido toda la eternidad. Es quien Él es y se ha manifestado al mundo antiguo y hoy y en tu corazón. Lo ha estado haciendo. Y lo único que tú haces, no. Es lo que haces. Y tú le vas a dar permiso ahora que sí. Permite que Él haga una obra que Él tiene una eternidad buscando lograr en ti. Permite que haga esa obra. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie muere. Él no quiere. Mi Padre está trabajando. Y yo estoy trabajando. ¿Entienden? Es una obra de ellos que están llevando a cabo. Déjalo que lo haga. Obra en mí. Obra en mí. Obra en mí. Me compraste. Obra en mí. La decisión es que permitas que continúe la obra de salvarte. Él no quiere que nadie se pierda. ¿Tú crees que lo dijo sentado en el cielo? Envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Él está trabajando para salvarnos. Él está haciendo esa obra en tu corazón. Él está trabajando y diciendo, venid a mí. Aquí estoy. Aquí estoy.
La orden de la salvación, en el contexto del Evangelio, se las comuniqué: enviados, predicar, orar, oirán, creerán, invocarán, salvos. La próxima porción, don Manuel la va a presentar desde el libre albedrío hacia adelante, que concluye el componente de la conversión. El hombre tiene algo que decir en su salvación. Qué miedo, qué temor, qué pavor. Si a mí si me dijera a mí Dios, ya les dije a ustedes, que si Dios me dijera: Carlos, ahorita tú tienes todo el poder de salvarte, ahorita tú di la palabra a Dios, tú ahorita, tú nomás di, Carlos, si eres salvo. Hermanos, me da tanto miedo que saliera una tontería de mi boca, que lo único que dijera: no, tú decide. Pero tenemos libre albedrío. Y Él dice: escoge. He puesto bendición, maldición, vida, muerte. Escoge. Romanos capítulo 10, con esto vamos a acabar. Perdónenme, capítulo 1. Ya lo leímos. Dice de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El 16, el poder de Dios contra tu voluntad. La justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El poder de Dios, la justicia de Dios, y tú estás con tu libre albedrío. Si oíste hoy la voz de Dios, si oíste hoy la voz del Hijo de Dios, y sentiste que el Espíritu Santo, te diste cuenta que Él te convenció de pecado, que Él te llevó a lugares donde tú reflejas y dices: ay, pecador de mí. Y te otorga el arrepentimiento. Te da, ¿qué? Esa tristeza con de acuerdo a la voluntad del que te quiere salvar, y llegas al arrepentimiento que procede a vida. Al haber oído ese Evangelio, así es como entró a tu vida esa fe. Le hiciste caso a la palabra. Le hiciste caso al Hijo de Dios. Le obedeciste el que te manda a arrepentirte y creer el Evangelio. Vamos a concluir con una oración y después estamos despedidos. Padre Celestial, a veces yo quiero agarrar y sacudir al inconverso. Esta es obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no sacude a nadie, convence. Él habla como Cristo habla. Él es manso y el humilde. Es esa voz, esa still small voice. Oh, te imploro hoy, Padre Celestial, que mandes a tu Espíritu Santo a la vida de una persona hoy, y que se dé cuenta de esa obra continua de amor y paciencia para que lleguen y alcancen el arrepentimiento y por fe sean salvos. Gracias, Padre, por este tiempo. Ay, nos hemos deleitado hoy en tu presencia. Gracias. Sí, es cierto, esta es la casa del Señor y no hay lugar. Una sola cosa he buscado: estar delante de Jehová todos los días de mi vida, contemplar su rostro. Gracias te damos porque esto es tuyo, no nuestro, pero tú nos invitas. Gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.
Despedidos, hermanos, que tengan